Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 7 y 8 nos dice la palabra de Dios así. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Amén. Los capítulos 14 al 16 de Primera de Reyes representan un periodo de transición crítica y deterioro espiritual acelerado en la historia de la monarquía dividida. Este bloque narrativo no solo documenta la sucesión de reyes en Judá e Israel, sino que funciona como un tratado teológico sobre las consecuencias de la infidelidad al pacto. A través de esta reflexión, exploraremos cómo la mancha de Jeroboam se convierte en un virus que consume a la dinastía del norte, mientras que en el sur, la lámpara de David se mantiene encendida por la gracia divina a pesar de las fluctuaciones de fidelidad. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 14 inicia con una crisis doméstica que revela el vacío espiritual de Jeroboam. Su hijo Abías enferma, versículo 1, y en lugar de buscar a Jehová con arrepentimiento, el rey intenta manipular lo divino, envía a su esposa disfrazada al profeta Ahías en Silo, versículo 2, el mismo que le había profetizado su ascenso al poder. Exegéticamente, este acto de disfrazar a la reina es una metáfora de la religión de Jeroboam, una fachada externa que intenta ocultar una realidad interna de rebelión. La respuesta de Jehová a través de Ahías es implacable. Dios utiliza el lenguaje de la elección para contrastar la oportunidad dada con la respuesta obtenida. Yo te he levantado de en medio del pueblo y rompí el reino de la casa de David, versículos 7 y 8. Sin embargo, Jeroboam echó a Dios tras sus espaldas, versículo 8. El juicio resultante es la eliminación total de su linaje, comparando la limpieza de su casa con la acción de barrer el estiércol, versículo 10. Una de las imágenes de juicio más crudas del Antiguo Testamento. Este pasaje establece el estándar para el resto del libro. El pecado de Jeroboam no fue solo la idolatría, sino la creación de una estructura religiosa hecha a la medida del hombre que sustituyó la revelación divina. Simultáneamente, el texto nos traslada a Judá bajo el reinado de Roboam, versículo 21. Aquí, la exégesis revela que la apostasía no respetaba fronteras. Judá se sumergió en la prostitución ritual y los lugares altos. La invasión del faraón Sisac en el versículo 25 y el saqueo de los escudos de oro del templo, sustituidos por escudos de bronce en el versículo 27, simbolizan la pérdida de la gloria y la sustitución de lo divino por lo común. Una advertencia teológica: cuando el pueblo de Dios abandona su santidad, pierde su protección y su distinción. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 15 presenta un contraste dinámico. En el sur, tras el breve y oscuro reinado de Abián, versículo 2, aparece su hijo Asa, versículo 8. Su exégesis es fundamental porque introduce el concepto de reforma. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, versículo 11. El texto destaca su valentía al deponer incluso a su abuela Maaca por su idolatría, destruyendo su imagen de acera en el torrente de Cedrón, versículo 13. Aunque la reforma de Asa no fue absoluta, los lugares altos no se quitaron del todo, el veredicto bíblico es de aprobación por su corazón perfecto, dice el versículo 14. Esto nos enseña que en medio de la decadencia general, la fidelidad individual y la reforma institucional son posibles y agradables a Dios. En el norte, la historia es de un caos y cumplimiento profético. Nabat
hijo de Jeroboam, reina solo 2 años, versículo 25, antes de ser asesinado por Baasa de la casa de Isaacar, versículo 28. Baasa no actúa por celo divino, sino por ambición política, pero sus acusaciones cumplen involuntariamente el juicio pronunciado por Ahías contra la casa de Jeroboam, versículo 29. La ironía teológica es que Baasa, habiendo sido el instrumento del juicio de Dios contra una casa idólatra, procede a caminar exactamente en el mismo pecado de Jeroboam, versículo 34. Este patrón de juicio sin arrepentimiento se convierte en la característica definitoria del reino del norte. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 16 es quizás el más sombrío del bloque, pues documenta la aceleración geométrica de la maldad. Jehú, hijo de Hananí, profetiza contra Baasa, versículo 1, usando las mismas palabras que se usaron contra Jeroboam, versículo 3. La lección exegética es clara. Los privilegios de la gracia, ser levantado del polvo para ser príncipe, conllevan una responsabilidad proporcional. El fracaso de Baasa lleva a Israel a un periodo de guerra civil e inestabilidad extrema. Tras los reinados de Ela y Sinri, quien solo gobernó 7 días antes de suicidarse quemando el palacio sobre sí mismo, versículo 18, surge Omri, versículo 21. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, Omri fue un gobernante poderoso que fundó Samaria, versículo 24, y consolidó a Israel como potencia regional. Sin embargo, el autor bíblico dedica solo unos versículos a sus logros políticos para centrarse en su ruina espiritual. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Amén. Versículo 25. Este es un recordatorio de que los estándares de éxito del mundo son a menudo inversamente proporcionales a los estándares de Dios. El clímax de la apostasía llega con Acab, hijo de Omri, versículo 29. Acab no solo perpetúa el pecado de Jeroboam, el culto a Jehová mediante imágenes, sino que formaliza el culto a Baal y a Asera, como la religión del Estado, bajo la influencia de su esposa Jezabel, versículo 31. La construcción de un templo a Baal en Samaria, versículo 32, marca el punto de no retorno. El capítulo cierra con la reconstrucción de Jericó por Hiel de Betel. Exegéticamente, este evento es el sello de la época, el desprecio absoluto por la palabra de Dios. Al reconstruir Jericó, Hiel desafía la maldición de Josué, pronunciada siglos antes, y paga el precio con la vida de sus hijos. Versículo 34. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La exégesis de Primera de Reyes, capítulos 14 al 16, nos presenta un panorama de desintegración moral, compensado únicamente por la soberanía de Dios y su compromiso con su propia palabra. A través de estos capítulos vemos 3 puntos. Primero, la desobediencia tiene un efecto generacional y acumulativo. Segundo, Dios juzga a las naciones no solo por sus actos individuales, sino por su rechazo sistémico a la verdad. Y tercero, a pesar del caos de los hombres, la profecía se cumple con precisión matemática, como en los casos de Jeroboam, Baasa y la maldición de Jericó. Para el lector contemporáneo, estos capítulos son un llamado a la vigilancia espiritual. Nos recuerda que la estabilidad política o económica, como la que buscaba Omri, es un espejismo si se construye sobre el abandono de los principios divinos. El mensaje final es uno de advertencia y esperanza. Mientras los reyes caen y sus casas son barridas, la palabra de Jehová permanece firme, esperando corazones como el de Asa, que se atrevan a reformar lo que ha sido corrompido. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Señor soberano, al contemplar en tu palabra la caída de los reyes y el vacío de una religión sin obediencia, reconocemos nuestra propia necesidad de tu gracia.
Te damos gracias porque ante el fracaso de los tronos humanos, tú nos prometiste a un rey y hoy descansamos en la victoria de Jesucristo, el verdadero heredero del trono de David, quien no nos dio escudos de bronce ni becerros de oro, sino su propio cuerpo y su sangre como un sello de pacto. Mientras los reyes buscaron su propia gloria, Jesús murió en la cruz para darnos vida. Amén. Te pedimos que así como la lámpara de David no se apagó, tu luz brille en nuestros corazones para que vivamos en la obediencia que tú esperas, reconociendo que solo en Cristo el reino, el poder y la gloria son perfectos por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.